Hola, bienvenidos a Agromercado Conecta, el podcast de la agente comercial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En el agro se repite mucho la frase si se asocian les irá mejor, pero en la práctica muchas asociaciones fracasan, se dividen o terminan generando más conflictos que soluciones. Hoy queremos poner el tema sobre la mesa y hacernos una pregunta quizás incómoda. ¿Asociarse es cooperar o competir entre productores? Porque asociarse no es simplemente juntarse. Y de eso vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Asociatividad, cooperar o competir entre productores. Muy bien, hoy nos acompaña Abner Ramón Neira de la Dirección de Asociatividad y Desarrollo Empresarial del Midagri, Lorenzo Castillo de la Junta Nacional del Café y Luis Llanos Cabanillas, jefe de Agromercado. ¿Por qué es importante la asociatividad, ingeniero Llanos? ¿Y por qué tantas asociaciones no funcionan como se espera? Hola, bueno, yo creo que entre muchos argumentos, el más sencillo que podría esbozar en este momento es con el simple objetivo de consolidar volumen, de unificar esfuerzos, de hacer más eficientes los esfuerzos, hacer causa común, creo que evidentemente ayuda. Y sobre todo cuando la dinámica, el tipo de productores, la geografía y básicamente el tamaño de cada parcela nos hace una agricultura muy atomizada. Creo que sumar esfuerzos ayuda más allá que competir uno contra otro. Eso puede ser, entre otras, un principal argumento a favor de la... ¿Por qué no funcionan? A veces. Me ha pasado intentar trabajar con cadenas productivas antiguamente y a veces falta saber formar espíritu de cuerpo, saber empujar todos a un objetivo común, concientizarse, quizás idiosincrasia, quizás tradición. Muchos aspectos pueden explicar esto, ¿no? La Junta Nacional del Café es uno de los principales gremios que asocia precisamente a los productores cafetaleros a nivel nacional. Lorenzo, cuéntanos, ¿por qué no funcionan a veces las asociaciones, las cooperativas? Primero, una precisión. Competir no es malo, es bien. El propósito de la asociatividad es generar economía de escala para mejorar los servicios, generar resultados. Y va mejor con la pequeña agricultura, que tiene muchos éxitos. Claro que tiene también muchas dificultades en el proceso. Y lo que vemos al final de este proceso, la Junta se desarrolló para promover la asociatividad. Estamos muy contentos. Cuando comenzamos a trabajar en la Junta, en esta nueva etapa, habían 12 cooperativas de café que habían sobrevivido a la hecatombe del terrorismo, de la política de ajuste, las cuotas, y sobre la base de la asociatividad de las cooperativas, sobre la oportunidad de comercio justo y café orgánico, hoy tenemos más de 270 cooperativas de café, muchas, y nos interesa que ojalá fueran no más de 100 cooperativas para hacer economía a escala, mejorar servicios y competir en el escenario nacional y sobre todo en el mercado internacional. Ahora, ustedes tienen este año, el año pasado, un año excepcional en el tema de las exportaciones del café, más de 1.800 millones de dólares. Y eso es importante porque mejora la productividad y mejora el ranking que tenemos a nivel mundial. Sí, extraordinario 2025, 1.840 millones de dólares, reportan los registros de SUNAT. Es un año extraordinario que no creo que se repita en una década, por el factor de precios en la coyuntura internacional a consecuencia de la sequía o helada en su momento con Brasil. Nuestro problema es no la demanda que tenga Perú, sino tenemos una demanda creciente, sino la oferta. Y en la oferta es nuestro talón de Aquiles. Hay que mejorar la oferta. Tenemos que incrementar productividad por hectárea más que expandir el área de café. Y en esa tarea estamos y en ese compromiso venimos convocando alianzas con el sector público para hacer juntos una tarea de desafío y tener el café peruano como uno de los mejores jugadores internacionales. Abner, y precisamente el café es uno de los ejemplos exitosos de asociatividad.
Muchas cooperativas han logrado este récord excepcional, como sabemos, de 1.842 millones de dólares en exportaciones. ¿Por qué es importante la asociatividad? Primero, el tema asociativo permite a que los productores se comiencen a mirar de una forma, digamos, empresarial, y lo más importante es que en el tema asociativo ya, en el caso del café, el éxito es que vas al tema diferenciado. Te vas a diferenciar, no vas a estar en lo común, en lo convencional, sino hoy en el café va a ser tema de especialidad, digamos, ¿no? Cafés especiales, orgánicos, bueno, con sellos, pero más mayor tema de calidad en taza. Y eso hay consumidores que muchas veces pagan un poquito más en precio, y eso lo que se retribuye al productor, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco, digamos, el éxito o lo que se puede decir que en el movimiento cooperativo, en el movimiento cafetalero, las cooperativas tienen mayor éxito que en otros productos. Ingeniero Llanos, y precisamente Agromercado, uno de sus trabajos y promulga el tema de la asociatividad de las organizaciones, por lo que hemos escuchado en la mesa. Pero, ¿cuáles serían los errores más comunes cuando se forman este tipo de asociaciones, de cooperativas, para que no sean exitosas? Básicamente, liderazgo, creería yo, en el tiempo que llevo en el sector público a cargo de Agromercado. Entiendo que las cooperativas o asociaciones, cuando carecen de un líder dinámico que transmita los objetivos claramente, que conozca el negocio, esas cooperativas o asociaciones están un poco peligrando o condenadas también. Donde he apreciado que hay líderes que conocen el negocio, que motivan con el ejemplo y que conocen lo que pregonan, veo un poco más de solvencia en la cooperativa y un poco más de futuro, ¿no? Y siempre lo digo, encuentro mucho riesgo en no estar formando recambio generacional, no asegurar el recambio, y es decir, hacer que los jóvenes vinculados a estas cooperativas se queden. Sí, es una pieza, y es una pieza fundamental. Y eso pasará si ganan dinero y si encuentran un desarrollo profesional. No pinta bien la cosa para los jóvenes y no parecen encontrar un futuro, no van a estar a cargo del negocio de la cooperativa de los demás. Tiene que haber reglas claras, además, en función a ello, ¿no? Es más, una asociación sin reglas claras no crea valor. Y más aún, puede compartir más problemas que aciertos. En ese sentido, quiero abrir el diálogo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es importante el relevo generacional? Cierto, dos asuntos previamente. Uno, hay que diferenciar lo que es una asociación sin fines de lucro y qué es una cooperativa. Los dos modelos, yo diría más sostenible, y el mercado prefiere tener relaciones con cooperativas que con asociaciones, porque las cooperativas, a pesar de los entornos y los problemas que hay, han sido, diríamos, sostenibles, se han mantenido en el tiempo, han mejorado. Las asociaciones tienen un proceso de mortandad rápida en relación a esto. Pero hubo una época, don Lorenzo, en que cuando ocurre todo este proceso de la reforma agraria, nosotros éramos exportadores de arroz, de azúcar, y hoy día importamos. Yo tengo una discrepancia en ese enfoque, porque el proceso de reforma agraria fue un proceso trunco, solamente se quedó en la etapa distributiva de la tierra, pero no desarrolló el problema de la gestión. Y eso con los entornos generaron. Segundo, las cooperativas de café se generaron antes de la reforma agraria, mucho más antes, y han desarrollado un proceso al final, a pesar de los entornos, con errores, con problemas, pero son jugadores que han cumplido y cumplen un rol muy importante en los territorios donde el Estado no está. Arbitran el mercado, generan el mercado, ordenan el mercado, y sobre el precio base que plantean las cooperativas de acopio, vienen los demás actores y pagan un precio que tiene que estar similar, ojalá mejor que el del que paga la cooperativa. Entonces, hay un proceso histórico importante, y por eso es que en el caso de las cooperativas, la asociatividad es voluntaria. Nadie obliga y tiene que sujetarse a reglas de juego mínimas que hay que cumplir. Y si no se cumplen las reglas,
no hay éxito. Y hoy el desafío de las cooperativas, y en esa tarea está la Junta, es que tenemos, cuando comenzamos a trabajar, que las cooperativas tienen que ser eficientes, tienen que ser transparentes y tienen que ser solidarias. Las cooperativas que hoy lideran los procesos de innovación en el país y las cooperativas que han innovado el acceso al mercado internacional son las cooperativas que justamente son eficientes, transparentes y solidarias con sus socios y con el modelo, porque el modelo no es un tema aislado, sino de complementariedad en este proceso, y ese es el gran reto que tenemos para el futuro, fortalecer esas estrategias. Pero hay expectativas que a veces son equivocadas para los socios, tanto de las cooperativas como de las asociaciones, ¿no? Precisamente cuando se juntan, cuando se reúnen, tienen ciertas expectativas. Hay algunos que pueden exportar porque el producto ya avanzó, tiene cierta calidad. Hay otros que tienen que cubrir el mercado nacional y a veces no se ponen de acuerdo. Y es ahí donde viene esa disyuntiva, ¿no? ¿Compiten entre los productores o no, Abner? Bueno, primero es que el tema de la asociatividad, hicimos ya con lo que lo señor Lorenzo, hay dos temas, asociación y cooperativa. Y muchas veces, si no tenemos claro cuál es el objetivo de la asociación y claro el objetivo de la cooperativa, muchas veces se comienza a discrepar internamente. No hay una competencia, sino a discrepar. Porque si yo tengo una asociación de 20, 10 que venden café, que tienen café, digamos, y 10 que tienen cacao, y empiezo con café, los de cacao se van a quedar descontentos. Entonces, por eso que se dice, vamos a decir, ¿cuál es el objetivo común? ¿Es exportar café o exportar cacao? ¿A qué mercado quiero llegar? Entonces, todos vamos a esa mirada, es decir, exportar. Y finalmente, de repente, darle valor agregado, transformar, por la transformación del producto. En el café es una buena experiencia, el consumo de café ha incrementado en el país. Y Jaén, digamos que solamente se tenía en el 2008 una cafetería. Ahora hay más de 20 cafeterías en Jaén. En lo que dice Abner, las cooperativas multiproductos estarán condenadas, porque nosotros en el plan de que las cooperativas atiendan al programa de alimentación escolar o al programa de complementación alimentaria, ambos del MIDIS, un ideal sería que haya cooperativa multiproducto para que despache varias hortalizas. Sí, para empezar, una cooperativa sí se empieza con un producto. Se empieza con posición de un producto. Un producto bandera, digamos. Un producto bandera. Posiciones el producto, me voy consolidando, me voy desarrollando empresarialmente como cooperativa. Y de ahí comienzo el tema de la diversificación. Pero no la diversificación con otros productores, sino la diversificación interna de los productores. Es decir, que este productor ya lo tengo identificado, que su principal cultivo es el café, pero de repente tiene banano, tiene otros productos. Cultivos asociados O crianza de animales, digamos, menores, como los cuyes, y la cooperativa debería empezar de repente con esos productos, digamos, porque ya tiene toda la estructura empresarial. Ya no es necesario, digamos, tener otra estructura. Entonces eso ya te permite hacer la diversificación económica de la cooperativa, pero también del productor. Pasa en otros casos que las cooperativas comienzan a hacer diversificación económica, pero con otros productores, con otros productos. Pero los productores... Yo te diría que para que puedan atender de manera eficiente y rápida a lo que va a comprar el programa de alimentación escolar, tendrían que inclusive intermediar, comprar lo que en ese momento quiera el colegio o la PAFA, intermediar un par de veces y ya luego ver si siembran otro producto, porque si no, no van a poder atender rápidamente. Yo quisiera hacer un comentario en el tema. El primero es el tema de la juventud. A mí me parece muy importante que hablemos de la juventud en el ámbito rural. Y ese es un gran problema, una gran preocupación hoy, cómo generar empleo remunerado adecuadamente en el campo. Con la estructura productiva de la pequeña agricultura no es posible si no se modifican estos patrones. Porque estamos hablando de 2, 3, hasta 5 hectáreas, ¿no? Por productor. ¿Y es rentable? Perdón. La pequeña agricultura no es rentable en estas condiciones aquí ni en la China. Lo que tiene que desarrollarse es una política que permita desarrollar capacidades, dar valor agregado, diversificar. El enfoque no es el mercado, el enfoque es el bienestar de la familia. Cómo genero ingresos para que mi familia se sostenga, pueda educarse. Mejorar calidad de vida. Y ese no es el enfoque que hoy predomina. Tenemos que combinar. Y justamente un tema que se plantea hoy es diversificación de la finca. ¿Y qué predomina hoy en día?
hoy es el monocultivo y tenemos que pasar a la diversificación productiva, donde sobre todo, como viene haciendo muchas cooperativas, las mujeres socias o esposas de los socios desarrollan cultivos de corto periodo, frijoles, hortalizas, animales menores, etcétera, para generar ingresos rápidos. Y el principal cultivo del producto, su articulación al mercado internacional o nacional. Justamente el tema de las cooperativas es cómo trabajamos a futuro el desarrollo de los mercados cooperativos en el país. Eso no está en la agenda, digamos, del Estado, de entidades públicas, pero sí está en la agenda de trabajar el posicionamiento de múltiples productos, que hay que organizar las cadenas de abastecimiento, la infraestructura, y esperamos, ojalá, en un par de años tener supermercados cooperativos como hay de otras empresas. Abner, ¿cuántas cooperativas tenemos a nivel nacional, más o menos? Inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas, tenemos 942 cooperativas que agrupan algo de 94.000 productores, ¿no? De esas... De la agricultura familiar. De la agricultura familiar. De esas 942 cooperativas, hay 11 que son cooperativas comunales y 7 que son centrales de cooperativas, ¿no? Que agrupan a 62 socios, digamos. Ahora, el nivel de ventas, el nivel de exportaciones de estas cooperativas, ¿es importante o estamos en un proceso de crecimiento? En un proceso de crecimiento, digamos. Bueno, este año por el tema de café, digamos, que el precio, de igual manera en el tema de café, ha habido un buen precio, digamos, sobrepasan creo que los 600 millones de dólares y digamos, sobre eso, digamos, se han incrementado las exportaciones, digamos, ¿no? Pero lo que se tiene que tratar es cómo trabajamos en el tema de incrementar más la producción, digamos. Porque nos hemos convertido en el tercer país exportador de Sudamérica, ¿no? Después de Brasil y de Argentina. Ya hemos sobrepasado a... Tener el nivel de commodity como maíz o como soya que tienen ellos, ¿no? Porque la geografía nos permite aquí, ¿no? La cordillera de los Andes. Todavía mayor por encima que el de ellos, ¿no? Pero tenemos microclimas que nos ayudan a tener otros tipos de productos especiales, tipo los arándanos, tipo las uvas que tenemos, por ejemplo, en Arequipa, en la zona de Majes, el café de la selva central, la naranja Valencia de la selva central, etcétera, etcétera. Esta diversificación de productos que tenemos permite, ingeniero Llanos, a las asociaciones, a estos grupos que denominamos o asociaciones o cooperativas, cooperar y competir al mismo tiempo dentro de la misma asociación, ¿o no? Yo te llevaría la pregunta, para no salirnos del café, al tema del cambio de la variedad, ¿no? Si es que quizás don Lorenzo nos pueda decir hacia qué variedad tendríamos que ir. ¿Seguimos con arábica o tendríamos que ir con robusta, que creo que es lo que ha propuesto don Lorenzo? ¿Cuántas hectáreas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si eso no afectaría nuestra reputación ya ganada con arábica. Sí, trataba un tema de reto para el país. El primer criterio que miramos es cómo generamos ingresos a los pequeños productores, cómo aseguramos que los ingresos, vuelvo a decir, sostengan la familia. Y entonces, en el análisis de perspectiva, estamos tratando de ordenar el sistema productivo para organizar la oferta. Hay 30 cultivares distintos en el país que se producen y se ofertan. Y eso es una gran debilidad porque no permite uniformizar una visión y un ordenamiento país. Colombia no tiene más de 5 variedades que están en su escenario. Brasil no más de 10, pero tiene 150 que viene practicando. Y en perspectiva, Perú efectivamente está reconocido como un productor hoy de café de calidad, no el club de los otros suaves, arábicos, pero las áreas de café debajo de 1200 tienen que tener una alternativa. Todos no pueden irse a cacao, todos no pueden irse a cítricos, todos no pueden irse a... Y ahí es el reto que hoy, por necesidad, comienza a sembrarse robustas y con mucho éxito. El robusta es para un piso debajo de 1200 metros y como Junta del Café venimos alentando nuestra cooperativa a que instale el robusta.
de encima de 1.200, vale decir hasta 2.000 y tantos, el arábico es lo que está predominando. Pero ¿hasta cuánto habría que crecer con Robusta? Mire, el mercado no tiene. Aquí hay 3 grandes jugadores del Robusta: Vietnam, Brasil, Indonesia. Y hay una demanda creciente. En los últimos 20 años hemos pasado de 20 millones de sacos a 75 millones de sacos, porque a la industria le interesa materia prima barata. Y bueno, pues si yo estoy cosechando hoy 180, 140 quintales por hectárea de café Robusta, fácilmente me compensa los menores precios que el arábico, mejor que el cacao, inclusive es una alternativa que lamentablemente no logramos todavía ser socios con el Estado, con la universidad, a que podamos impulsar. Estamos hablando de robustas debajo de 1.200. Y hay cooperativas, como la cooperativa Yanesha de 2 contenedores de café robustas y pagados como cafés especiales. Y eso está avanzando y eso es lo que estamos alentando. Pero en Costa Rica no hay una problemática con Robusta, una competencia, Nosotros no podemos competir con Costa Rica porque Costa Rica ha desarrollado una institucionalidad y esa institucionalidad no le interesa volúmenes, les interesa solamente tener márgenes. Y tienes a Guatemala, que está cerca, comienza a instalar robustas. Tiene México con un programa con Nestlé, que está instalando robustas. Tiene Colombia, que comienza a hablar de robustas. Y nosotros tenemos condiciones. Aquí más o menos en 1985, en Tingo María, teníamos 50 hectáreas de robustas instalados, una parte para experimentación y otro para comercio. Lamentablemente se ha perdido, pero hoy tenemos en San Ignacio robustas, estamos comenzando en la Convención, en Selva Central y en San Martín. Falta llevarlo a Putinapunco para que compita con la coca. El único cultivo que no tiene drawback es café. Yo no quiero no quiero café, no quiero que le den drawback a todo el café, sino a que tiene diferencias de calidad como es el orgánico. Hasta los cafés especiales podemos hacer, pero orgánico tú tienes un sistema de control, un sistema de certificación, ¿no? Una trazabilidad, un registro, y tú puedes hablar. Explícitamente, la resolución del MEF establece que el café, por ser producto tradicional, no tiene drawback. Es el único, porque algodón ya tiene, azúcar tiene, etcétera. Lana ya tiene, el único. Entonces es parte de una decisión política. No hay ningún pretexto técnico. Venimos hace más de 15 años planteando al Estado peruano que compense el esfuerzo que han hecho los pequeños productores de ir a la valor agregado de la innovación, otorgarle el drawback, beneficio que se da a todos los cultivos de exportación, menos al café. Esa es una cosa que hay que aprender. Ese es uno. Y el otro tema que nos estamos, y ese es un tema pendiente, que quería pedirle una reunión especial con el jefe de agromercados, es que... Ya lo tiene acá está. Aquí estamos y con compromiso. ¿No? Mire, nosotros venimos desarrollando el consumo interno, que hablamos. Y estamos bastante entusiastas porque viene creciendo el consumo interno y donde las cooperativas, pequeños productores han aprendido con sus hijos a tostar, a catar y están impulsando. Pero tenemos una competencia desleal, que es la importación de cafés de baja calidad, incluyendo achicoria, que no es café, y que viene sin gravamen, 0 aranceles. Y eso nos parece grave. Eran 35 millones en el 2016 de importación de café, 2025 cierra con 125 millones de dólares y eso ya afecta a comercio. Entonces, ¿qué proponemos? 5% de arancel a la importación
de esos cafés. Procesado, ¿cierto? Instantáneos. Todos vienen instantáneos, ¿no? Y ese 5% vaya a un fondo de promoción De café. ¿Se necesita un fondo de inversión para mejorar el café? Lo que necesitamos un fondo de inversión que permita renovar el 70% del parque cafetalero que tiene más de 20 años de instalado, y con ese nivel de agotamiento del suelo no es posible sostener la oferta peruana. ¿Pero te refieres a fondos de inversión, a inversionistas, o que haya un producto financiero para que el productor tome su crédito para renovar cafetos? Privado o del Estado, ¿no? Hay hoy un discurso de oferta de financiamiento para la adecuación al cambio climático. Unión Europea está en el marco de la LDR. Entonces, de esos fondos que se prometen, organicemos un fondo que nos permita tener 200, 100 millones de dólares que podamos hacer una inversión, no regalo, sino crédito para devolverlo. Y no logramos todavía instalar eso, porque todo lo que viene hablándose de inversión a largo plazo es solamente sobre bonos de carbono. Y los bonos de carbono no ven el tema estructural de la producción, ¿cierto? Vienen ya a partir de las hojas, diríamos, a medir cuánto captura. Y ese es un tema que nos falta sentarnos, generarnos confianza entre el Estado y el sector propositivo, organizado, a construir una agenda de futuro. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en Agromercado Conecta. Muchas gracias a Lorenzo, Abner, ingeniero Llanos. Y para cerrar, una idea clave. Asociarse no es una obligación, es una decisión estratégica. Hoy queda claro que asociarse no solamente es juntarse, es organizarse, es confiar y trabajar con un propósito común. La asociatividad bien hecha no elimina la competencia, la convierte en una fortaleza. Esto es Agromercado Conecta. Nos pueden ver a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, en Spotify, también en TikTok e Instagram. Retornamos con un nuevo episodio en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gobierno del Perú.